Pero los talibanes del partido le preocupaba el nivel de liderazgo. Idean el plan perfecto: sacarlo de la juventud comunista y ponerlo más cómodo. Y lo ponen en relaciones exteriores. Robaina comete otro pecado en relaciones exteriores. Robaina hace algo que por años el servicio exterior cubano no hacía. Robaina empezó a limpiar relaciones exteriores. Y en esas limpiezas chocó mucho ¿con quién? Con el viejo Ricardo Alarcón de Quesada, que estaba en la ONU. El viejo Ricardo Alarcón, que fue siempre el segundón viceministro, representante de Cuba en Naciones Unidas, un tipo que conocía a los Estados Unidos, un tipo muy leal a los Castro. Pero Robaina hizo algo que preocupó más al grupo de poder cubano. Aparte de las reformas que hizo construcción, puso unos cisnes en la parte antigua de la Cancillería, reparó la Cancillería completa, pero hizo algo Robaina que no le gustó a estos racistas. Robaina comenzó a nombrar embajadores negros en diferentes países y países que no fueran de África. Y Robaina comenzó a mover el servicio exterior cubano. Pero lo removió de una manera que preocupó a todos estos racistas. Y empezamos a ver negros y gente por mérito en el servicio exterior. Pero había gente, había una mafia en el servicio exterior cubano. La embajadora de Cuba y esa gente, Josefina Vidal, toda esta gente es una mafia de relaciones exteriores cubanas. El control de relaciones exteriores. Robaina se enfrentó a esta maquinaria, pero no pudo aguantar las tentaciones y tuvo relaciones de amistad con un hombre ligado al narcotráfico mexicano, al gobernador de Quintana Roo, Villanueva. Y se creó una red de prostitución que no sé cómo Robaina cayó en eso. Pero no por eso. Lo de Villanueva es parte también que Fidel se lo opone. Robaina se opone a los campamentos haitianos en Cuba. Porque Robaina dice que eso le estaba quitando recursos a Cuba. Esto ya era conteo de Castro y de ese buró político del partido de los duros. Antes que quitaran a Robaina completamente, Robaina quería presidir las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba de migración. Y él se opone a que Ricardo Alarcón de Quesada fuera el que llevara las conversaciones. Él dijo que era el ministro de Relaciones Exteriores. Además, todo lo que hizo Robaina. Pero ¿qué pasó? Que algunos países occidentales estaban viendo a Robaina como el sustituto de los hermanos Castro en la nueva generación. Y Castro no le pasó esa a Robaina. Y Robaina iba a una reunión en Panamá. Dicen alguna información de contrainteligencia, según no se dice públicamente, que Robaina iba a desertar en Panamá. Y antes de volar a Panamá, es detenido en su casa y no lo dejan salir. Y Castro manda virar la tirada completa de Granma para informarle al pueblo cubano su reflexión o su carta de renuncia, que él sustituye a Roberto Robaina y pone a un leal
perro, sin vergüenza, Felipe Pérez Roque. Y lo pone de ayudante, lo pone en la Cancillería cubana. ¿Por qué? Porque Felipe no era autónomo como Robaina. Qué casualidad. Robaina de Pinar del Río y Felipe de Pinar del Río. Ambos líderes de la juventud de Pinar del Río. Este de la Feo, yo fui a la boda de Felipe, ahí en la casa de la Feo, en el Almendaje, y a trabajar, por supuesto. Y lo pone. Robaina pasó al olvido. Lo pusieron en el Bosque de La Habana. Del Bosque de La Habana paró a Pintor. Dicen que tiene alguna paladar por ahí. Él vive ahí por Miramar. Y dicen las malas lenguas que se volteó. Que se brosa el zipper por atrás. Dicen las malas lenguas que se volteó Roberto Robaina. En Cuba se regó la bola de Roberto Robaina. Cuando yo veo las 176 medidas de Cuba, de reformas, que van a ser inevitables en 1%, algunas van a tener algún retroceso. Castro siempre dijo que una pequeña apertura se iba completo el sistema, claro. Ahora, lo que hay que ver aquí, dentro de las 76 reformas de la economía cubana, entregando al sector privado empresas importantes, hay que ver quiénes son. Y ellos estén practicando al estilo de los rusos. Formar una oligarquía que responda al poder y dar la sensación de que hay apertura económica. Y fíjense cómo este mundo es tan perverso que miren lo que dice esta gente. Miren, quiero decir una cosa, señor, la dictadura cubana tiene unas alianzas que le ronca el mango. Dime si el problema de nosotros en relación con la dictadura cubana, cómo salir de ella, el problema es que nosotros miramos el árbol arriba, los Castro, el Cangrejito, la familia, los militares. Ahí miramos. Y la lucha se enfoca, y se ha enfocado la lucha contra el castrismo en el copo del árbol, en la parte de arriba del árbol. Y para tú saber si este árbol es resistente, tienes que ver la profundidad de la raíz de ese árbol. Cuando ustedes vayan a California, vayan a los bosques de Segovia, van a ver aquellos increíbles. Esos árboles son resistentes y han resistido al fuego de California. Porque esos árboles, en la medida que van creciendo, se van uniendo más y lo hacen más fuerte. Vayan a Segovia y le van a explicar. Aquello es fascinante. Tú vas al árbol aquello, pero ¿de qué tamaño es la raíz de este árbol? Para sostener los años que lleva ahí. Y no se mueven esos árboles. Y han aguantado vendavales, candeladas en California y se mantienen los árboles ahí. Y yo decía, y mi teoría siempre ha sido, a la oposición, yo lo dije en unas reuniones, yo lo dije en reuniones en Miami. Yo iba a todas estas reuniones, ¿sabes? Almuerzo, desayuno, tú sabes, para la causa, billete para la causa. Mira que yo di billete para la causa. En desayunos, en almuerzos, en cena. Todo era para la causa. Y yo dije una vez en una reunión ahí, o planteé más de una, estuve en una finca una vez, y con la gente de Exilio, Hermato y muchas personas más, que respeté mucho el exilio histórico. Y en varios lugares yo planteé algo y dije, miren,
El problema que nosotros como oposición, porque yo soy un opositor al régimen cubano, aunque muchos piensen que no, el problema es que ustedes por años se han enfocado en el árbol arriba. Castro, la familia, los generales, lo hemos ocupado de la altura del árbol, pero no somos capaces para combatir tumbar ese árbol con efectividad. Tenemos que ver hasta dónde está la raíz de ese árbol. Lo planteé. ¿Cómo es eso, Calvo? Claro. Yo dije, la lucha no es arriba. Para cortar el árbol de raíz, ¿cómo es? De raíz. Tienes que acabar con la raíz, cortar la raíz, eliminar la raíz de ese árbol. Y miren esto. Tú dices, esto es fascinante. Esta noticia es fascinante. Tú dices esto y tú dices, pero caballero, miren esto. Las Naciones Unidas destaca al sector privado cubano. Es un socio importante para la respuesta humanitaria. El Programa Mundial de Alimentos consiguió 136.000 litros de combustible mediante una alianza con particulares autorizados a comprar en Estados Unidos. Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos. Y yo digo, ay, mi madre. Ay, señores. Resulta que creo que yo la puse el año pasado. Estaba sentada con Canel, la directora del Programa Mundial de Alimentos. Y este Programa Mundial de Alimentos resuelve comida para Cuba. Primero que África, primero que Haití. ¿Y por qué es esto, Carlos? Porque no hemos entendido hasta dónde está la raíz de esta dictadura. Mira que lo he planteado, que lo hablo. La lucha no es arriba. Hay que empezar por debajo para poder tumbar el árbol. Pero comenzar por la raíz, identificar a dónde llega esta raíz. Llega al Congreso norteamericano, llega a las iglesias norteamericanas, llega a Hollywood, llega a todos los sectores de la sociedad americana, llega a Europa, a las Naciones Unidas y sus organismos multilaterales. Esa es la dictadura que estamos enfrentando nosotros. Y tenemos que enfrentarla desde ahí. ¿Pero por qué? Porque nosotros vemos, el mensaje nuestro ha sido tan perdedor, lo digo con mayor respeto, que la mayoría de los países del mundo votan a favor de la dictadura por el embargo económico. Y sientan a la dictadura cubana en la Comisión de Derechos Humanos.